Bien, buenas tardes alumnos. Vamos a empezar el tema de hoy día, ¿ya? Se llama cirugía metabólica. ¿Están viendo bien, no? Por favor, confírmenme. ¿Me escuchan bien y ven bien? Sí, se escucha, doctor. Se ve. Muy bien. Ok. Entonces, el término cirugía metabólica es un término que se ha acuñado no, no muy recientemente, ¿no? Se hablaba de cirugía metabólica ya desde el año 2005, ¿no? Cuando un cirujano italiano llamado Francesco Rubino operó ratas, las hizo diabéticas y le hizo una cirugía que se llamaba el switch duodenal. Y entonces vio que con esa cirugía la diabetes remitía. Entonces, de esa forma es que surgió la idea de la cirugía metabólica o cirugía para control y remisión de la diabetes, no para la cura, que quede claro, para control y remisión de la diabetes. Entonces, el año 2005 también ya el mayor investigador actualmente sobre cirugía de la diabetes, o uno de los mayores investigadores, un brasilero llamado Ricardo Cohen, adquiere la autorización mediante el Comité de Ética en Campinas para hacer esa técnica, pero en humanos. Y entonces le va aparentemente bien, pero deja de hacer la técnica, hace su publicación con buenos resultados de remisión de la diabetes, pero tiene algunas complicaciones de la técnica, como ser vómitos en gran cantidad, de alcalosis metabólica, más que todos los vómitos, ¿no? Por la técnica que se empleaba llamada suizudenal. Bien, entonces más o menos desde ese entonces empieza el periplo de la cirugía metabólica o cirugía de la diabetes. Allá por el año 2009 o 2008, no tengo muy bien en mente, se realiza el primer Congreso Panamericano de Cirugía de la Diabetes, a la cual yo asisto también, y donde se enmarca una investigación ya a nivel mundial para replicar las técnicas que puedan mejorar el metabolismo o optimizar, se llama el metabolismo de los pacientes diabéticos. Y entonces se pone en boga de que el bypass gástrico, en este caso metabólico, trae muchos avances en cuanto al control y remisión de la diabetes. Bien, entonces haciendo esa introducción, que seguramente es algo nuevo para ustedes y les va a causar bastante sorpresa, vamos a repasar rápidamente las diapositivas. Es bien sabido que índice de masa corporal es arriba de 35. Tienen algunos pacientes o muchos, no todos, complicaciones frecuentes por la obesidad, como ser, por ejemplo, discriminación social, educacional, laboral, complicaciones psicológicas, enfermedad respiratoria o apnea del sueño, ni qué decir diabetes y dislipidemias, mayor riesgo en las intervenciones quirúrgicas, hipertensión arterial, insuficiencia coronaria e insuficiencia vascular, alteraciones en las articulaciones, caderas, rodillas y columna lumbar, alteraciones en el embarazo y cálculos biliares, oncoginecológica, fertilidad y estatosis hepáticas. Entonces, fíjense, son varias complicaciones que pueden tener por la obesidad. Eso en índice de masa corporal arriba de 35, ¿no? Ahora, en pacientes con índice de masa corporal arriba de 30 a 35, era un desafío, porque siempre
se estaba operando pacientes con índice de masa corporal de 35 para arriba. Pero ¿qué pasaba con los pacientes con índice de masa corporal de 30 a 35? Entonces, el tiempo hizo que en estos pacientes también la cirugía metabólica o bypass metabólico tenga un repunte considerable o tenga una aceptación en cuanto a publicaciones y mejora y optimización de los padrones metabólicos de estos pacientes. Pero no así en pacientes por debajo de índice de masa corporal de 30, porque hay artículos de publicación que han investigado que pacientes con IMC de entre 27 a 30, las células beta se bloquean y no reaccionan al estímulo metabólico que causa esta cirugía. Es por esta razón de que pacientes por debajo de IMC de 30 no ingresan al protocolo de cirugía metabólica, pero sí pacientes con IMC arriba de 30 ingresan al protocolo de cirugía metabólica. Es muy estricto el protocolo. Dentro de la prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2, ya habíamos hablado que Estados Unidos tiene un aumento, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, obesidad, 70 millones en el 2007, en el 2015 135 millones, obesos severos de los 70 millones, 16 millones, en el 2015 32 millones, prácticamente duplican en casi 10 años se duplica el porcentaje o la cantidad. De los 70 millones diabéticos tipo 2, 22 millones, ahora 30 millones. En todo el mundo, obesos 400 millones, en el 2015 700 millones, obesos severos 75 millones, actualmente 130 millones, y diabéticos 180 millones y actualmente 320 millones. Y más o menos fíjense que concuerda con nuestro estudio de investigación hecho el 2015 acá en la Universidad Amazónica de Pando, en Cobija, donde más o menos de 100.000 habitantes, el 20%, el 20%, perdón, el 5%, el 20% serían obesos arriba de IMC de 40. Y entonces si nosotros nos vamos a esta tabla del 2015 y vemos que 130 millones, más o menos sería 150, 300, 450, 700. 150 millones serían el 20%. Y efectivamente, obesos severos serían casi el 20%. Y diabéticos, el 25%. Aquí hay, obviamente, casi el 50% de los obesos son diabéticos. Nosotros tenemos un 25%. ¿No? Entonces, fíjense como comparando nuestro estudio de investigación con el mundo, tiene bastante, bastante equilibrio y bastante semejanza, ¿no? Bien. Ahora esta es la proyección global de la epidemia de la diabetes entre los años 2010 y 2030 en millones. El 2030 serían 438 millones, en un incremento del 54%, ¿no? Actualmente el 2015 hay 400 millones e incrementará 38 millones más. Pero visto desde el 2010, se incrementaría un 54%. Y más que todo, en todos los lugares hay un incremento similar, sacando una media. Los procedimientos en mortalidad y morbilidad del bypass gástrico son similares y comunes a otro procedimiento. Por ejemplo, aquí ustedes ven que la cirugía bariátrica, el procedimiento llamado bypass gástrico, tiene una complicación de 0.4% con una mortalidad del 0.2%, o sea, es sumamente baja, ¿no? Sumamente baja. En cambio, por ejemplo, en la colecistectomía,
hay una complicación de 0,9% y una mortalidad de 0,9%, muy por encima del bypass gástrico. En la colectomía, más alto, 2,4%, porque es colon, una mortalidad del 0,8%. En histerectomía también. Entonces, fíjense, la cirugía, es lo que yo siempre les digo, la cirugía del bypass gástrico es mucho más segura inclusive que una colecistectomía. Aquí hay otro dato sacado de la database de Surgery Date, donde compara también entre el 2006 y el 2009 otro procedimiento con complicaciones y mortalidad. Por ejemplo, el bypass gástrico en 54.885 pacientes se complicaron 6,3% y la mortalidad 0,06%. En la colecistectomía se complicaron 8,3% con una mortalidad del 0,18%. En la colectomía se complicaron 21% y murieron 0,54%. Es donde más se complican en la colectomía, ¿no? Cirugía antirreflujo 10%, apendicectomía también un 3,5%, y resección rectal 25% y hernia ventral 14%. Entonces, como ven, casi la cirugía bariátrica realizada en centros y por personal experimentado se convierte en muy segura. Ahora, el potencial de la cirugía para la cura de la diabetes tipo 2. Aquí hay un artículo de justamente Francesco Rubino y Michael Gagner. Michael Gagner, Francesco Rubino, ya saben quién es, el creador de la cirugía de la diabetes. Y Michael Gagner es el creador de la cirugía de manga gástrica. Esto en un estudio entre Francia y el Hospital de Monte Sinai de Nueva York. Y entonces donde se hace una revisión sistemática acerca del efecto de la cirugía para obesidad mórbida sobre la diabetes tipo 2. Y dice que el bypass gástrico y la derivación biliopancreática controlan la diabetes mellitus como un efecto primario e independiente de la baja de peso. O sea, ya aquí los autores demuestran que muy independientemente de la baja de peso, el control metabólico se da por efecto hormonal, ¿no? Entonces, no piensen también ustedes de que porque el paciente va a bajar de peso, la diabetes se va a controlar. No, son otros los factores que intervienen para que se controle de forma independiente la diabetes tipo 2. Aquí hay otro artículo de Francesco Rubino también, provocando una razonable hipótesis, dice, ¿es la diabetes tipo 2 una operación de enfermedades intestinales? Entonces la cirugía bariátrica mejora dramáticamente la diabetes tipo 2, normalizando, dice, los niveles de azúcar y hemoglobina glicosilada con retiro del tratamiento medicamentoso. La normalización de la glicemia se da a los pocos días del postoperatorio, por lo que sería independiente de la baja de peso, ¿no? La normalización de la glicemia, dice, se da a los pocos días del postoperatorio, por lo que sería independientemente de la baja de peso, porque la baja de peso es a largo plazo, ¿no es cierto? Y aquí arriba nos dice de nuevo que la cirugía bariátrica mejora dramáticamente la diabetes, normalizando niveles de azúcar y hemoglobina glicosilada con retiro del tratamiento medicamentoso. Y entonces se propone la hipótesis de cambios intestinales aquí, ¿no? Para curar la diabetes. Yo he revisado qué significa cura, ¿no? Y cura significa que la enfermedad desaparece. Entonces, muchos pacientes, obviamente, lo razonable ahora en el mundo es que si hay un centro, digamos,
que se ocupe de tratar a estos pacientes se diga que es un centro de optimización metabólica. Si independientemente del concepto de cura dice desaparecer la enfermedad, en los pacientes diabéticos obviamente el daño está realizado, pero la diabetes se controlaría y desaparecería, pero ante un descontrol volvería tal vez a aparecer. Entonces, por eso no se dice cura, ¿no? Es lo primero que se recomienda, nos recomiendan a nosotros en los congresos. Diabetes y enfermedad intestinal. Diabetes es una enfermedad intestinal, dice también Francesco Rubino allá por el año 2006, ¿no? Este es el doctor Francesco Rubino, este de acá del lado derecho de nosotros. Y entonces fíjense, aquí más o menos empezamos a explicar qué es lo que los fenómenos hormonales. La glucosa y los lípidos son sometidos al efecto de las antiincretinas o a las incretinas, que son el HIP, el GLP-1, el IGF-1, etc. Y actúan en la primera fase secretando insulina, aumentando la secreción de insulina y haciendo con que aumente la acción insulínica, ¿no? Y estas incretinas están localizadas, me dirán ustedes, ¿dónde están las incretinas? No están en el estómago, no están en el duodeno tampoco. Las incretinas están en el intestino distal, más o menos por el íleon, yeyuno íleon. Y entonces el efecto del bypass gástrico es que nosotros, por ejemplo, saltamos el trayecto normal de la comida que va del esófago al estómago y va al duodeno y 60 centímetros o 100 centímetros de yeyuno proximal. Y entonces al pasar la comida directamente del intestino, del estómago remanente al intestino distal, esa comida no se reabsorberá pronto y sin embargo tocará directamente al intestino delgado distal, el cual empezará a trabajar con la comida que está pasando por ahí y empezará a interactuar y a producir las incretinas para producir la absorción de los nutrientes. Entonces, ese es básicamente el mecanismo por el cual actuaría o actúa la cirugía metabólica. Entonces, acá otra vez tenemos una balanza donde hay las antiincretinas, pero que está venciendo las incretinas. Las incretinas están venciendo, ¿no? Y entonces habrá una respuesta insulínica retardada. Tendremos una insulinoresistencia, dependiendo también de qué es lo que el cuerpo humano pueda reaccionar. Tendríamos una hiperinsulinemia y un control de la diabetes tipo 2, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la acción, por ejemplo, si normalmente el estómago, en los pacientes diabéticos, estamos hablando del estómago, la comida pasa por el esófago, llega al estómago y pasa al duodeno, se producen las antiincretinas. Normalmente, digamos, si yo soy diabético y ahorita como, la comida pasará al estómago y pasará al duodeno. Y en el duodeno hay antiincretinas. Y entonces, ¿qué pasa? Que las antiincretinas en mi persona, que yo soy diabético, estarán actuando, ¿no? Para que no actúen las incretinas. Pero, sin embargo, eh, hay un contrapeso entre las células productoras de incretina y las células productoras de antiincretina, pero son las antiincretinas que vencerían en el caso, o que vencen en mi caso, en el caso de todos los diabéticos que no son operados, al actuar como antiincretinas y inhibir la acción del HIP-GLP-1, ¿no? Bien.
Entonces, les pregunto, ¿entendieron hasta aquí esta parte de cómo se daría el efecto incretínico en los pacientes diabéticos? A ver, ¿alguien me podría explicar para que no se olviden, por favor, que es importantísimo? ¿Alguien pueda explicar lo que captó o preguntar o... Doctor, doctor, ¿me escucha? ¿Sí? No entendí mucho bien esta parte de la cirugía metabólica que estaba hablando. En ese caso, no se va a metabolizar nada y como el paciente va a quedar sin ese, por lo menos, la glucosa necesaria para... No entendí muito bem eso. Sí, es muy importante que sus conocimientos, que pongan bien atención en este tema porque no es tan fácil de entender, pero por eso quiero que vayamos entendiendo el tema, ¿no? Ahí la pregunta, por ejemplo, de la compañera es de que no entiende de que el paciente se quedará sin azúcar, dice, ¿no? Entonces todo se reabsorberá. Y aquí yo le estoy explicando con este cuadrito de que hay incretinas y hay antiincretinas, ¿ya? Las antiincretinas están en el duodeno y en el yeyuno proximal, las antiincretinas. ¿Y qué son las incretinas? Las incretinas son el HIP, el GLP-1 y el IGF-1 que producen insulina y están en el íleon, en el yeyuno íleon distal. Entonces, normalmente son las antiincretinas las que ganan todos los días a las incretinas en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque la comida pasa directamente al estómago, no se salta nada, sigue el curso normal del bolo alimenticio y se topa con las antiincretinas que están, ¿no? Con más cruces, las de negro, ¿ya? Para que no se produzcan las incretinas. Y entonces sigue el paciente diabético sin insulina. ¿Me entendió? Ah, sí, doctor. Ya, gracias. Pero me entendió de verdad. ¿Me puede repetir? Que ese paciente no va a tener la producción de insulina, ¿es verdad o no? Producida por las incretinas. Eso. Ya. Y las incretinas están presentes, esas bolitas blancas, ¿no? En su gran mayoría en el yeyuno ileón distal. En cambio, las antiincretinas, que son las bolitas negras, están presentes en el duodeno y yeyuno proximal. Entonces, la comida en los pacientes diabéticos va a pasar por ese lugar. Y entonces, como ustedes saben, en la segunda porción del duodeno es donde empieza la mayor fuerza de absorción de nutrientes, de vitaminas, de todos los nutrientes. Y ya la comida en segmentos distales ya se absorbió todo. Y no dejaría que las incretinas ejerzan su acción y produzcan insulina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Vamos a hacerlos ingresar. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la acción de las incretinas? Porque básicamente aquí estamos explicando por qué funciona la cirugía metabólica. Entonces, si nosotros cortamos el estómago en un bypass gástrico, como ustedes han visto ya, el bypass gástrico deja solamente un poquito de estómago, ¿no? 20 a 30 ml, y el resto del estómago queda excluso, pero funcionando, ¿no? Normalmente. Y a esos 30 ml o ese pouch gástrico o bolsa gástrica remanente le llevamos, cortamos aquí el intestino y subimos el intestino 150 centímetros arriba,
entonces la comida pasará directamente al estómago remanente pequeñito y directamente a los 150 centímetros de intestino. Y ya no pasará por la segunda porción del duodeno. Entonces ya no habrá absorción ni acción de las antiincretinas para inhibir la producción de incretinas. La comida pasará directamente al yeyuno e ileón distal y permitirá y estimulará para que estas bolitas blancas puedan producir incretinas, puedan producirse insulina y bajar el azúcar en los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Doctor. ¿Sí? Por favor, díganme que han entendido. Si no han entendido, lo vuelvo a repetir. ¿Qué dicen? Sí, doctor, por favor, vuelva a repetirlo. Por favor. Volvemos a repetir. Ya. Tenemos en los pacientes diabéticos, en el cuerpo humano, hormonas llamadas incretinas, así, ¿no? Incretinas, que son estas bolitas blancas y están presentes en su gran mayoría en el yeyuno ileón distal. ¿Cuál es la función de estas incretinas? Producir HIP, GLP-1 y IGF-1, que producen insulina. ¿Ya? La primera fase de la secreción de insulina. Pero también en el cuerpo humano tenemos las antiincretinas, estas de aquí, y que están en su mayor cantidad, las bolitas negras, en el duodeno y yeyuno proximal. Entonces, un paciente diabético que come, pasa el bolo alimenticio hacia el estómago y pasa por el duodeno, donde hay la mayor cantidad de antiincretinas. Entonces, se reabsorbe el bolo alimenticio y no se produce insulina. Con la cirugía se evade, o sea, se desvía la comida, ya no pasará por ahí. Entonces pasará directo al intestino delgado distal, donde ya no habrá antiincretinas, sino habrá incretinas y se producirá la insulina que requiere el paciente diabético para controlar sus niveles de glicemia. ¿De acuerdo? Ahora sí, doctor. Más claro que el agua no puede ser eso, esa explicación. Bueno, Muchas gracias. Sí, doctor. muy bien. La cuarta vez que hemos explicado. Pero si siguen con dudas, no duden en preguntar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Bien. Gracias, gracias. Ahora, el efecto metabólico de la cirugía bariátrica y la diabetes tipo 2 depende, fíjense, de mucho de estas hormonas, ¿no? En este cuadro. Y entonces fíjense que se habla del eje enteroinsular, donde tenemos múltiples, la grelina, por ejemplo, que es aquella hormona del apetito, ¿no? Tenemos la leptina, el antirregulador, la calcitonina, la endotelina, el factor de transformación beta, el factor de transformación alfa, la gastrocalcina, el factor regulador de insulina, la neuroquinina B, la neuroquinina A, la galanina, la neuropectina, el péptido de tirosina, el péptido de isoleucina, la dinorfina, la neurotensina, la enkefalina, la gastrina, la pancreatina, la somatostatina, la sustancia P, la quimodenina, el vagogastrone, la motilina, la enteroxitina, el péptido intestinal vasoactivo, el polipéptido gástrico inhibitorio, la bulbogastrina, el enteroglucagón, la pancracimina, la urogastrona, la gastrona, la enteroquinina, el duocrisin, la biliquinin,
la enterogastrina, la incretina aquí abajo y la colecistocinina. Entonces fíjense que cada uno de estas hormonas participan de una u otra forma y son modificadas por el bypass gástrico, ¿ya? Entre las bolitas blancas, como hemos visto, todas las sustancias con bolitas blancas producen incretinas y todas las sustancias con bolitas negras producen antiincretinas. Entonces, eso para saber qué sustancias producen las anticretinas y qué sustancias producen las incretinas. A esto se llama el eje enteroinsular y que son modificadas por el bypass gástrico desde 1967. El bypass gástrico se hace desde esa fecha. Bien. Aquí tenemos otro cuadro, ¿no? Donde tenemos la glucosa y un factor de ingestión. De nuevo tenemos los factores antiincretínicos al lado izquierdo y los factores incretínicos al lado derecho, que son el HIP, GLP-1 y IGF-1, ¿no? Donde producen la secreción de insulina y la insulina actuando, ¿no? Es casi más o menos una copia de la anterior diapositiva. Aquí tenemos la diabetes tipo 2, donde sí en los pacientes diabéticos se produce una acción aquí con 3 cruces en mayoría de las antiincretinas. Habrá hiperinsulina, habrá una diabetes tipo 2, obviamente, ¿no? Y una insulinoresistencia también. Entonces, no actuaría la incretina acá, en la diabetes tipo 2. Pero la cirugía modificaría, por ejemplo, esa balanza y la pondría a favor de la incretina, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense ya. Las células productoras de incretina están en el duodeno, en el yeyunio y en ileo, pero las células productoras de antiincretinas solamente están en el duodeno y una parte del yeyunio, ¿ya? Por eso es que se entendería o se entiende dónde habría el control metabólico para la diabetes en la cirugía metabólica. Otra vez volvemos a mostrar, pero ya obviamente de nuevo el cuadro de incretinas y antiincretinas, ¿no? Varias veces para que ustedes se lo fijen en su memoria, ¿no? Donde dice aquí abajo, Francesco Rubino, ya en el año 2002 en Analysis Surgery, porque el año 2000, él empezó, 1998-2000, empezó a operar los ratones, prácticamente en noviembre, ¿no? Y ya decía en ese entonces potencial cirugía para la cura de la diabetes tipo 2. En ese entonces él hablaba de cura, ¿no? Y todo el mundo estaba asombrado, ¿no? Y aquí fíjense que ya muestra la acción de la cirugía. O sea, aquí ya demostramos y mostramos un paciente operado diabético, ¿no? Y vemos el otro cuadro donde los factores antiincretínicos ya no están dominando, sino los factores incretínicos estarán dominando. Y, por ejemplo, aquí se esquematiza el bypass gástrico, posible mecanismo de acción, dice, estimulación de células productoras de factores antiincretínicos y fácil incremento de GLP-1 producción. Estos son los factores antiincretínicos que en el bypass quedan excluidos, ¿no?
Y por eso aquí hay flechitas negativas donde dice que ya no se produce. Pero sin embargo, aquí se producirá el GLP-1 y otras hormonas, produciendo una respuesta a la insulina y normalizando en plasma la insulina y la glucosa, las bolitas blancas, ¿no? Entonces, bastante esquemático ya en esta diapositiva. En esta otra habla de el mismo eje interinsular, ¿no? Pero muestra dónde actúan las diferentes hormonas, ¿no? Con una flecha. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el duodeno actúa la colecistocinina, haciendo una contracción de la vesícula, aumentando la motilidad gastrointestinal y aumentando la secreción exocrina pancreática, la colecistocinina. La secretina actúa aumentando la secreción exocrina pancreática. El HIP aumentando las incretinas y la motilina aumentando la motilidad gastrointestinal. Pero fíjense, y ustedes me dirán, pero doctor, si aquí hay un HIP, hay una hormona que activa las incretinas en el duodeno, pero sin embargo, las antiincretinas dominan a ese nivel y no dejan que el HIP actúe todavía. Cuando ya las antiincretinas desaparecen en el tracto gastrointestinal, recién el HIP o las incretinas empiezan a dominar esos segmentos, ¿no? En el fondo gástrico tenemos la grelina, que es la enzima del apetito, hunger, ¿no? Y también relajando el fondo gástrico, ¿no? Con esta hormona del hambre. Por eso es que el bypass gástrico, por ejemplo, deja solamente este remanente pequeño y todo el fondo gástrico, así más o menos, así, queda afuera. Y el bypass gástrico queda así. Y entonces, al no haber ya acción de la comida en el fondo gástrico, esta grelina, que es la hormona del apetito, ya no actúa. ¿De acuerdo? Entonces, también ese es un mecanismo de disminución del apetito. Por eso es que los pacientes con bypass gástrico no sienten apetito. Bien. Luego tenemos la gastrina, que es la que produce una secreción ácida gástrica. También se produce en el fondo del estómago. Luego tenemos en el páncreas se produce insulina y glucagón que trabajan en la homeostasis de la glicosa. Se produce el polipéptido pancreático que trabaja en la motilidad gástrica y en la saciedad. Está la amilina que trabaja en la homeostasis de la glucosa y en la motilidad gástrica. Y fíjense que acá tenemos ya en el intestino distal el GLP-1 que tiene actividad incretínica y saciedad, el GLP-2 que tiene aumento en la motilidad gastrointestinal y del colon, la oxintomodulina que también interviene en la saciedad y en la secreción ácida, y el PGG, que es el PGG 336, que también actúa en la saciedad. Entonces, fíjense que tampoco es un mecanismo solamente antiincretínico e insulina, también regula la saciedad, o sea, el hambre que el paciente siente. ¿Ya? Bien. Ahora, la fisiología de las incretinas. Aquí tenemos el GLP-1, que es el glucagón like péptido,
y el HIP, que es el glucosa dependiente del péptido insulinotrópico, ¿no? Esas son sus abreviaciones. El GLP-1 es secretado por las células L en el intestino distal, ilion y colon, ¿ya? Estimula la liberación de insulina dependiente de glucosa e inhibe la secreción de glucagón de forma dependiente de glucosa. O sea, hace las dos acciones. Libera insulina y inhibe glucagón, ¿no? Para que no actúe la azúcar, ¿ya? Suprime la producción hepática de glucosa también a ese nivel. Y potencia la proliferación y la supervivencia de las células beta en modelos animales e islotes humanos aislados. Entonces, fíjense, las células beta son las productoras de insulina y que habíamos dicho de que en los pacientes con índice de masa corporal de 27 a 30 no se activan, ¿no? Entonces, aquí está el mecanismo también. Potencia la proliferación de las células beta en un IMC arriba de 30. Entonces, al potenciar la producción de células beta, también se producirá insulina, ¿ya? El HIP, ¿cómo actúa? El HIP ya no es secretado por las células L, sino es secretado por las células K. En el duodeno, ¿no? Y también estimula la liberación de insulina dependiente de glucosa. Potencia la proliferación y supervivencia de células beta en sus líneas celulares de los islotes. Entonces, más importante es el GLP-1, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay análogos del GLP-1, son las drogas más importantes o los medicamentos más importantes que hay para tomar y para bajar de peso en el mercado de los medicamentos. Hay pacientes que, por ejemplo, hay algún problema para la baja de peso en un bypass gástrico a largo plazo, están empezando a aumentar peso, no consiguen hacer la dieta, no consiguen hacer ejercicio. Se les trata de rescatar dándole el medicamento para potenciar la proliferación, los incretinos, ¿no? Bien. Aquí también hay un resumen de la síntesis y secreción del GLP-1 y HIP, quienes producen células L y que se producen en las células K también. ¿Ya? Y en las células L son proglucagón, se producen el GLP-1 en gran cantidad. En cambio, en las células K se produce el HIP, ¿no? En el duodeno. Ahora, las incretinas ya, o el GLP-1, actúa directamente produciendo la secreción de insulina o su acción anabólica, actuando sobre las células beta en masa o células beta con apoptosis. Este GLP-1 actúa sobre el músculo, también sobre el cerebro, ¿no? También actúa sobre las células beta del páncreas produciendo insulinosecreción, sobre las células alfa produciendo glucagón, sobre el metabolismo de la glucosa hepática, sobre el vaciado gástrico, sobre la saciedad, no actúa, y sobre la obesidad no actúa. Entonces, en estos casos, digamos, es importante también, y provoca una lipogénesis, aumentando la secreción de insulina en las células beta, y una hiperglicemia provocaría también a este nivel. Bien. Tienen una vida media corta las incretinas, menos de 2 minutos, imagínense, ¿no? Por eso es que casi no las dejan actuar las antiincretinas, pues, a nivel del duodeno, ¿no? Y se degradan por la DPP-4.
Por ejemplo, aquí hay una simulación de que el paciente come, hay liberación de HIP y GLP-1 intestinal. El HIP tiene gran mayoría cerca y el GLP-1 minoría. Hay degradación rápida en minuto. Luego tenemos otra vez el HIP que actúa y el GLP-1. Y son acciones del HIP y el GLP-1. Ambos actúan en lugares correctos, ¿no? El HIP actúa más en el duodeno y el GLP-1 en el yeyuno. El GLP-1 2 meses después, dice aquí hay un control, ¿no? Después de bypass, después de sleep. Y el GLP-1 después de 2 meses, primero se produce y después ya disminuye la producción también, ¿no? Al principio hay un pico de producción, pero después va disminuyendo también. Acá estamos hablando del tiempo en minutos, fíjense, a los 200 minutos casi. ¿Ya? Se da casi igual que el sleep, pero en mayor cantidad, ¿no? O sea, la manga gástrica produce también, hace producir GLP-1. En pacientes diabéticos, tenemos aquí, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Actuará el HIP en demasía en el duodeno y actuará la resistencia a la insulina en el páncreas. La grelina tendría que aumentar o se sentiría aumentada y el paciente diabético comería más cuando hay resistencia a la insulina y por eso es que los pacientes puedan engordarse o empeorar su azúcar y el GLP-1 estaría disminuyendo. Esta es una simulación de un paciente diabético con resistencia a la insulina. Aquí hay otro cuadro donde nos muestra la DPP-4, que es la enzima que degrada rápidamente las incretinas, ¿no? Las degradó, digamos, actúa sobre el duodeno. Y a pesar de un incremento de la glucosa en sangre, el efecto de las incretinas disminuye también, ¿no? Las células beta van a haber menor liberación de insulina con el DPP-4. Habrá aumento de la glicemia a nivel muscular, también liberación de glucosa no suprimida por las células alfa, habrá liberación de glucagón y en el hígado habrá producción de los niveles de glucosa en sangre y obviamente habrá hiperglucemia, ¿no? Hiperglucemia. La teoría del intestino anterior, ¿no? Es la teoría que nació para poder solucionar este problema. Y ahí se basó Francesco Rubino en hacer la exclusión duodenal e inhibir una señal local responsable de la insulinoresistencia o anormal para ver el control glicémico en la diabetes tipo 2. Entonces, la teoría del intestino anterior es excluir el duodeno prácticamente, ¿no? Que no se absorban los nutrientes y no se produzcan las antiincretinas, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso se hace el bypass gástrico y se excluye el duodeno. Esta porción de aquí está excluida, entonces no tiene acción. Por eso es que el GLP-1 actúa rápidamente. Y la teoría del intestino posterior es otra teoría, por ejemplo, que es la llegada más rápida de los nutrientes no digeridos al intestino y aumentando también la producción de GLP-1 por las células L. Entonces, ahí no es que sean dos contradicciones, sino más bien dos complementaciones de las teorías del intestino anterior y del intestino posterior. Esto publicado por Mason en la revista Obesity Surgeon en el año 2005.
Bien. Entonces, lo que se hacía antes, por ejemplo, Francesco Rubino empezó haciendo el bypass duodeno-yeyunal, que es este de aquí, donde dejaba todo el estómago, pero solo excluía en la primera porción del píloro, del duodeno, la dejaba exclusa la segunda porción y directamente llevaba intestino delgado y la anastomosaba. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El paciente controlaba su azúcar no con mucha potencia, ¿no? No con mucha potencia, porque igual aquí queda la grelina, ¿no? Quedan otras enzimas que están produciendo también la inhibición de la saciedad, que el paciente aumente de peso, no hay inhibición de la saciedad en realidad. Y además, la cantidad de estómago que queda, pues da para poder aumentar de peso nuevamente, ¿no? Pero las complicaciones que tuvo estos pacientes es que al haber bilis en el intestino, había reflujo de bilis a este nivel, venía la bilis, estaba verde acá y tenía que salir por arriba, ¿no? Entonces habían vómitos en mayor cantidad. Les digo yo otra vez y les cuento, ¿no? Que pacientes con este tipo de cirugía vomitaban bastante, ¿no? Vomitaban bastante, había mucha acumulación de comida a este nivel, porque no había absorción, obviamente la absorción a este nivel de duodeno, el duodeno es más ancho, más grande, pero en este caso si llevas un intestino más pequeño, no va a haber mucho vaciamiento gástrico y el paciente va a tender a vomitar todo. Entonces por eso se dejó de hacer este duodenal, yeyuno duodenal bypass, que fue la primera cirugía probada para cirugía metabólica. ¿Ya? Esta banda gástrica, ni qué decir del efecto metabólico, digamos. Porque es una cirugía que ya está en desuso, ¿no? Colocar esta banda gástrica. ¿Ya? A ver. Ahora, la inactivación del GLP-1 por la DPP-4 se da porque la corta semivida del GLP-1, ya hemos visto, menos de 2 minutos, limita su utilidad clínica degradado por la DPP-4. Esto a nivel de yeyuno ilio, perdón, de duodeno y yeyuno proximal, ¿no? Hay un GLP-1 activado, un DPP-4 inactivado, rápida inactivación, y el GLP-1 inactivo, ¿no? Excretado por los riñones. Bien. Aquí también otra vez vemos la acción del DPP-4 que degrada rápidamente las incretinas. Entonces, actúan rápidamente las antiincretinas, ¿no? Representación. Y cuando los niveles de glucosa están elevados, las incretinas estimularían a las células beta en mayor liberación de insulina, aumento de la secreción de glucosa en el músculo, menor liberación de glucagón y el hígado y de glucosa en sangre. Bien. ¿Han entendido hasta aquí? Aquí voy a quedar en el tema para charlar un poquito sobre el tema con ustedes, si han entendido, ¿no? A ver, por favor. Buenas tardes, Avísenme. doctor. Sí, Doctor, buenas adelante. tardes. Yo Lo tengo escucho. dos dudas, doctor. Ujú. La primera, doctor, ya que está hablando no sobre las incretinas, la reducción de la porción, creo que del duodeno y yeyuno,
¿Qué pasaría con el esfínter de Oddi, doctor? ¿Cómo hacen la comunicación del páncreas y las vías biliar, doctor? Y el esfínter de Oddi no se toca, ¿no? Sigue normalmente su funcionamiento y el vaciamiento de la cantidad de bilis normal y del jugo pancreático. Y desembocaría normalmente, aquí vamos a mostrar la diapositiva, en esta cirugía que era el bypass duodeno-yeyunal, aquí está el esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Segunda porción, y entonces desembocaría Cierto. normalmente su contenido al puente que se hace abajo conectando con el intestino distal. Ya, ya, doctor. Y la siguiente pregunta, doctor, es ¿y en qué condiciones no se hace esta cirugía? La contraindicación para hacer esta cirugía de la cirugía metabólica es pacientes arriba de 70 años. Ya han cambiado mucho las indicaciones actualmente y también pacientes abajo de IMC de 30. Esas serían actualmente las dos contraindicaciones y también pacientes en diálisis también. Ya los pacientes en diálisis ya los perdimos. Pero actualmente una indicación fuerte es en pacientes predialíticos. Ya se pueden operar los pacientes predialíticos también porque hay un impacto fuerte de mejoramiento de su índice de filtrado glomerular y de su urea y de su creatinina, ¿no? Y también de su albuminuria. Ya, doctor, gracias. Muy buenas preguntas. Porque ustedes Doctor, lo primero que dicen es, ¿no? ¿Quiénes operan y quiénes no? ¿No? Interesantes. Adelante. doctor, la complicación de esta cirugía, las más eh, comunes de se tener después de hacer esta cirugía. Bien. Como ustedes han visto y de nuevo en los cuadros que hemos mostrado, las complicaciones son bastante porcentualmente pequeñas, ¿no? Pero las complicaciones que pueden haber, y ya lo vimos, son las mismas que el bypass gástrico, ¿no? 3 de 100 pacientes pueden complicarse, puede hacer una fístula intestinal, puede haber un tromboembolismo pulmonar también, y eso de forma aguda, ¿no? Puede haber hemorragia también, y a largo plazo puede haber una hernia interna. Eso podríamos tener. Ya, doctor, gracias. De nada. Y también una complicación que no, tal vez no se tome como complicación, pero es que retorno de la diabetes, ¿no? Eso es ya, está demostrado también que hay organismos y pacientes que tienen una resistencia a la insulina exagerada, ¿no? Entonces también a pesar del efecto metabólico fuerte de la cirugía, rechazarían, responderían mal, digamos, a la cirugía, ¿no? Pero eso se da en poco porcentaje de los pacientes, tal vez 1, 2 o 3 de cada 100. Bien. ¿Algo más? ¿Algunas preguntas? Están muy interesantes las preguntas. A ver, preparen sus preguntas para la próxima clase, 3:30 de la tarde del día miércoles, para terminar este tema y podemos seguir discutiendo. Investiguen, es importante que puedan investigar ya para poder ver si resolvieron sus dudas o no. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien. Ok, Listo, doctor. entonces. Nos vemos el día miércoles 3:30, ¿ya? Yes, doctor.